Adelante, doctora. Gracias. Gracias a todos. Gracias por la invitación, sobre todo porque es un tema que seguramente muchos de ustedes en la residencia jamás verán, y si lo ven siempre dirán que guácala y que horribles monstruos hacemos los que nos dedicamos a esto. Pero afortunadamente hay gente que nos gusta y que lo que queremos compartir con ustedes es los tratamientos tempranos. Finalmente, los que nos dedicamos a esto seremos seguramente los que le daremos a los pacientes, en la gran mayoría de los casos, tratamiento, pero para que estos pacientes lleguen a nosotros deben seguramente primero pasar por las manos de alguno de ustedes. Y la importancia que queremos dar a esto es el diagnóstico de lesiones tempranas. Entonces, vamos a tomar 3 temas en específico. El doctor Juan Carlos Juárez, bueno, ambos muy buenos amigos, va a iniciar hablando sobre el diagnóstico temprano del retinoblastoma, puntos básicos de ello. Yo voy a tomarme unos minutos para hablarles sobre el diagnóstico y la importancia del diagnóstico temprano en tumores epiteliales de la conjuntiva y en lesiones pigmentadas de la conjuntiva. Y finalmente Abelardo nos va a hacer el grandísimo honor, como siempre, de sus exposiciones geniales, de darnos en un par de minutos también cuestiones básicas en cuanto al tratamiento de las piezas de patología. Entonces, iniciaremos con los niños, con el doctor Juan Carlos Juárez. El reflejo rojo es una prueba de tamizaje. No se está viendo, no está corriendo aquí en mi pantalla, pero no acá. ¿Me pueden ayudar? Aquí se ve perfectamente, pero bueno, lógicamente no lo enseñamos porque no lo podemos ver tampoco aquí. Pero con que ustedes enseñen esto, que es, como les mencioné, una prueba de tamizaje, como cualquier prueba de tamizaje, no es nada específica, pero es muy sensible. ¿Y qué es lo que queremos? Que los médicos no oftalmólogos sean, que conozcan lo que es extraño, lo que no es normal. Ya les corresponde a ellos referirlos en forma temprana con el oftalmólogo y a nosotros nos corresponde hacer un diagnóstico preciso. ¿Cuál es la única herramienta que tienen los médicos no oftalmólogos? El oftalmoscopio indirecto. Y lamentable es que el oftalmólogo, con los lentes aéreos que ahorita tenemos, somos los que peor utilizamos un oftalmoscopio directo, cosa que no debería de ser. Sin embargo, lo único que les pido que enseñen es el reflejo rojo. ¿Qué términos nos han enseñado y qué términos nos están, siempre vienen en los libros para retinoblastoma? Es el término de leucocoria. Para que un retinoblastoma de leucocoria, ¿saben cuánto tiene que estar tomado del vitrio? Más del 50%. Ese ojo se va a perder. ¿Salvamos la vida? Por supuesto, pero hacemos cirugía mutilante. ¿Qué debemos de hacer para salvar ojos? Lo único que debemos de hacer es que tomen su oftalmoscopio a una distancia de 30 centímetros, 50 centímetros, que lo hagan por medio del ocular y que vean el reflejo rojo. Todo lo que no sea rojo es anormal y lo tienen que mandar al oftalmólogo. No solamente niños, un paciente diabético con una hemorragia vítrea, ¿cómo se ve el reflejo rojo? Se va a ver ausente. Una uveitis. Este trabajo lo hice con Abelardo en la ceguera y él no sabía que era reflejo rojo y se lo expliqué y fue a su consulta y vio un paciente con uveitis. Me dijo, claro que se ve distinto, lo tiene que ser bilateral. Si se ve bilateral, hasta en uveitis, ametropías, cualquier situación que los medios ópticos esté alterada, eso es indicativo de que lo manden al oftalmólogo. Pero si no lo enseñan ustedes, ¿quién está a cargo de los médicos de pregrado? Ustedes están a cargo de los médicos de pregrado. ¿Y qué les enseñan? Les enseñan a tomar la presión. Yo tengo un sobrino de La Salle que llegó muy contento de un hospital oftalmológico muy prestigiado, que le dijeron, ay tío, hoy me enseñaron a tomar la presión intraocular. Y él es cirujano general, ¿para qué diablos decir? ¿Le tiene un tonómetro? Por supuesto que no, pero jamás le enseñaron a ver reflejo rojo. Esto, créanme, los hace diagnósticos tempranos en catarata, leucomas, cualquier patología o cualquier melanoma, se va a ver un reflejo rojo en melanomas. Y si no lo enseñamos, créanme que seguimos teniendo el retraso que hemos tenido por años y años y años en retinoblastoma.
Ya estamos salvando vidas, eso ha cambiado, ya no llegan los protóxicos como antes, pero salvamento ocular, créanme que no ha modificado mucho. ¿Por qué? Porque los pediatras, los médicos generales, los médicos no oftalmólogos no saben hacer esta maniobra tan sencilla. Y es lo que está actualmente en boga en la Academia Americana de Oftalmología Pediátrica, en la Academia, en el Mundial de Oftalmopediatría. Los oftalmólogos pediatras estamos en boga de esto, que no nos toma más de 3 minutos que lo entienda el médico en oftalmólogo y que lo hagan. Y si ustedes no lo enseñan, vamos a seguir atrasados. Entonces, les pido de favor que si queremos salvar ojos, mañana a sus alumnos de la UNAM, de la Salle, de la UPEN, lo que Poli, les pongan a hacer reflejo rojo. No los pongan a tomar presión intraoculares, hagan reflejo rojo y créanme que vamos a cambiar esto. Ahora, si me ayudan también, porque las máquinas no son amigas mías. Voy a tomarme un par de minutos para hablarles de 2 enfermedades que son de las más frecuentes y de las más agresivas que podemos tener en la superficie ocular. Quise hablar específicamente de la superficie ocular porque a lo mejor los párpados, cualquier lesión que esté en los párpados, nos va a parecer a muchos nos va a llamar la atención. Desde un inicio, una lesión palpebral llama la atención a cualquier oftalmólogo, pero hay 2 enfermedades que pudiéramos no considerar importantes y que es relevante que sepamos de ellas. Y ellas son los tumores epiteliales de la superficie ocular y las lesiones pigmentadas. Entonces, las lesiones epiteliales de la superficie ocular tienen una variedad de presentación muy grande y en eso radica también su problema diagnóstico. Quienes han visto una, probablemente se les pase una segunda si la presentación clínica es completamente diferente. Entonces tenemos lesiones que son gelatinosas, lesiones que son blancas, llamadas leucoplaquias, tenemos lesiones nodulares y tenemos lesiones de diseminación superficial. El tratamiento de elección van a ser siempre la cirugía, pero desafortunadamente su rango de recurrencia es muy alto. Se han descrito hasta 70% de los casos de recurrencia en tumores invasores. Por lo tanto, se han intentado hacer técnicas combinadas que reduzcan este porcentaje de recurrencia y lo que se ha visto que es mejor en combinación es la cirugía más la crioterapia, que reduce la recurrencia en los mejores de los casos hasta en un 7%. Esto quiero que lo tengan en mente. La invasión intraocular por un tumor epitelial de la conjuntiva es muy bajo en el mundo, es hasta un hallazgo, menos del 8%. Las invasiones orbitales pueden llegar hasta un 16% y las metástasis ganglionales son prácticamente una ocurrencia, menos del 1%. Pero esto es porque en el mundo, lo que ven ustedes abajo, eso es lo que reportan. El primer mundo, que son quienes más hacen investigación, por supuesto, también tienen diagnósticos más tempranos y ellos reportan eso que ustedes ven ahí. Pero esto es lo que nosotros vemos en nuestro país. Y desafortunadamente son lesiones que no fue el paciente por ignorancia, que no fue el paciente por dejar evolucionar su problema, fueron sus médicos quienes permitieron que esto sucediera. En general, los pacientes cuando tienen el ojo rojo van al oftalmólogo o con quien sea porque es molesto, porque hay irritación, porque tienen problemas, y entonces pasan meses y años dándoles colirios y el médico es el que permite que las cosas lleguen a este punto. Este es un estudio que hicimos hace algunos años en el hospital. Nosotros no teníamos crioterapia oftálmica porque estamos en un hospital oncológico y entonces queríamos saber cuánto nos recurrían nuestros pacientes. Nos recurre igual que al mundo entero y eso realmente no pasó nada. La sorpresa fue los primeros datos que ustedes ven ahí. En este periodo tuvimos 44 pacientes y el 50% de los pacientes requirieron un tratamiento mutilante como primera opción de tratamiento, cuando en el mundo eso es menor del 18%. Claro, estamos en un hospital oncológico, es un hospital de concentración, pero eso no debería suceder en ninguna parte del mundo. Y es que el diagnóstico diferencial es muy difícil en algunas ocasiones. Tenemos de su lado derecho están carcinomas epidermoides de conjuntiva y del otro lado sus diagnósticos diferenciales. Me da mucha pena, no tengo un señalador aquí. Esto es un granuloma de conjuntiva, un epidermoide. Esto es un papiloma de conjuntiva, un epidermoide. Esta es una cicatriz por álcali y aquí tenemos un epidermoide. Este es un pemfigoide y este es un epidermoide. Esta es una cicatriz posterior a una cirugía de esterigión y esto es un epidermoide.
Entonces, si se dan cuenta, es una variedad muy grande de presentaciones clínicas que es la causa del retraso muchas veces en el diagnóstico. Entonces, moraleja, todo lo que parezca extraño y no mejore con los tratamientos convencionales debe ser susceptible a toma de biopsia. Entonces, la cirugía es curativa en etapas iniciales, el uso de crioterapia reduce la frecuencia de recidivas, las recidivas son difíciles de tratar, por lo tanto, nuestra primera cirugía es vital. Y los tratamientos tópicos, que no es la causa de esta presentación, pero los tratamientos tópicos están indicados solo en carcinomas in situ. Todos los carcinomas o invasores, olvídense de la mitomicina y del interferón, no sirve para nada, solamente están retrasando a un paciente un tratamiento ideal. Ahora, las lesiones pigmentadas de la conjuntiva, pues tiene que haber células para que se produzca un tumor, y entonces solamente aquellas que tienen lesiones névicas, melanocitos como melanosis primaria adquirida o melanosis oculodérmica, son aquellos que tienen la potencialidad de transformarse en melanoma. Los nevos conjuntivales son verdaderamente una interrogante, porque ¿qué hacemos? Los vigilamos, les tomamos biopsia o los escindimos. Tienen una potencialidad de malignidad del 4%, pero los pacientes en general los han tenido toda su vida. Entonces el paciente sabe cuando esto está cambiando. ¿Cuándo hacemos algo? Cuando la lesión cambie. Mientras la lesión se mantenga estable, olvídense, dejen al paciente tranquilo. No es así con las melanosis primarias adquiridas. Hasta el 75% de los melanomas reportados están originados en una melanosis primaria adquirida. Por lo tanto, es una de las lesiones que más debe de preocuparnos. ¿Qué hacer entonces? Primero, registro fotográfico. Es imposible que nosotros nos acordemos de todos los pacientes cómo estaban ayer y cómo están hoy. Entonces, registremos fotográficamente al paciente. Cuando el paciente tenga cambios, ya sea en la extensión o en la profundidad, como es este caso, entonces tomaremos una biopsia tipo mapeo, de la que la hablaremos en la mesa. ¿Y qué hacemos? Si nos confirman que eso se ha transformado en un melanoma, pues pensaremos si todavía se puede hacer una resección. Si hay que hacer una resección más, mapear la zona linfoportadora, esto se llama mapeo linfático, biopsia de ganglio centinela. Si hay que aplicar mitomicina, si la lesión es muy pequeña, o si requiere el paciente un tratamiento mutilante. Ahora la última que voy a hablarles, que es la melanosis oculodérmica, los nevos de Ota. Tiene una potencialidad de transformación maligna de un 4.6% en todos los sitios donde haya melanocitos. Eso quiere decir piel, conjuntiva y coroides. Entonces, este 4% es un factor muy importante para melanomas de piel, para melanomas de coroides y para melanoma de conjuntiva. Y tienen melanocitos en la superficie ocular tarsal. Entonces, estos pacientes, todos en general, deben de ser también siempre evaluados en la porción tarsal. ¿Por qué nos preocupan las lesiones pigmentadas? Porque el melanoma representa el 2% de todos los tumores malignos de los oculares, y es el de mejor pronóstico cuando se compara con otras mucosas. ¿Por qué razón? Porque están visibles. Un melanoma nasal tiene una sobrevida solamente del 30% a 5 años, pero eso es porque nadie puede verlo. Nosotros tenemos la ventaja de que es un melanoma que está visible, podemos verlo a simple vista y con una exploración muy sencilla. Y los peores pronósticos son aquellos que están localizados en el tarso porque no se ven tan fácilmente, en el fondo del saco por la misma razón, en la carúncula porque invade rápidamente la órbita y por supuesto los multifocales, cuando su crecimiento es mayor de 4 milímetros, cuando tiene permeación vascular y por supuesto cuando hay recurrencia. Muchas gracias. Y ahora Abelardo va a hablar sobre la cuestión de patología. Pues finalmente tenemos una lesión que se sospecha que es buena, mala o regular. ¿Qué hacer? Bueno, pues yo creo que lo más importante es, si ya decidí tomar una biopsia, lo más importante, ¿qué va a pasar con ese fragmento de tejido? Creo que lo más importante es que no se nos eche a perder, que no quede desecado en la mesa de mayo ahí 2 horas, que no quede en el bote de la basura, que no quede en solución salina. Entonces, sea cual sea el procedimiento que se vaya a realizar, producto de una biopsia punch, ya sea una biopsia por rasurado, una biopsia excisional amplia, que puede ser todo un párpado, producto de la enucleación o producto de la exenteración, si no sé en realidad si voy a hacer algún estudio especial o algo más, la recomendación es pidan formol, que la forma comercial generalmente viene casi al 40%, es una parte de formol por 9 partes de agua común y corriente de la llave, y esa es la forma más habitual de poder preservar una pieza de la mejor manera. Ya que la fijé, pues repito, sea cual sea la procedencia, el globo ocular mismo o algún fragmento en particular, fijémosla inmediatamente. Lo ideal es que no se fije menos de 8 horas.
Está perfectamente demostrado que un tejido que no permanece 8 horas en el formol es un tejido mal conservado y es un tejido que va a tener mucho artificio y mucha dificultad diagnóstica. Si decido tomar un espécimen como el globo ocular, creo que algo que nos ayuda muchísimo es agarremos una agujita de insulina, la misma vía de entrada de los retinólogos, vía pars plana dirigida hacia el vitrio, y dejémosla de un día para otro que se va a perfundir perfectamente todos los tejidos intraoculares. Si se trata de melanoma, no se nos olvide que la vía de diseminación más frecuente es hematógena y tratemos de hacer un muestreo de las vorticosas. Podemos ya, enucleada la pieza, tratar de determinar cuál es el sitio donde hay transiluminación negativa, marcarlo a través de la esclerótica y a la hora de orientar nos queda sobre el eje mayor, lo cual nos va a ayudar muchísimo a tratar de ver todos los factores pronósticos como son base o eje mayor y altura. Y obviamente cuando tenemos un tejido bien preservado, pues no nos queda más que hacer una buena interpretación como este ejemplo muy hermoso de melanoma de células epitelioides. Si se trata de un retinoblastoma, aquí lo más importante es el borde quirúrgico del nervio óptico. Del lado izquierdo de su pantalla ven un buen espécimen resecado con un segmento generoso y uno cortado al ras, que es lo más frecuente que recibimos. Es obvio que cuando se disemina a través del nervio óptico es un nervio óptico friable, es un nervio óptico que si lo traccionan demasiado lo van a arrancar, va a quedar por abulsión un hoyo en el polo posterior. Háganlo con gentileza, pero den un segmento generoso para que podamos decir nosotros cómo se resecó. Y cuando esto está infiltrado y a veces un segmento importante, pues macroscópicamente podemos inferir que ya hay una invasión propiamente del borde quirúrgico distal. Cuando ponemos nuestra agujita de insulina, pese a que esté gran parte del contenido intraocular ocupado por tumor, vamos a ver que hay una muy buena preservación, lo cual nos ayuda a hacer un excelente muestreo y pues dar todos los factores pronósticos que nos está esperando el cirujano. Y esto es el producto de un buen espécimen quirúrgico fijado adecuadamente en formol, en donde pues con una magnificación de esta naturaleza las rosetas de Flexner-Winter-Steiner son características de esta neoplasia. En fecha reciente retomamos una técnica que estaba medio olvidada ahí en el baúl de los recuerdos y fueron acerca de cómo manipular las lesiones superficiales de conjuntiva y córnea. Bueno, pues es algo que hicimos en conjunto con el servicio de córnea de nuestro hospital y empezamos a hacer resecciones de lesiones muy superficiales como los NIC o carcinomas in situ a través del láser de femtosegundos. Hicimos espesores de 90 micras, los cuales se colocaron como 2 tapitas de un sándwich en lo que corresponde a pepino. Le pusimos la mayonesa que corresponde un poquitito, albúmina con un poco de glicerina, estiramos la membranita y dejamos ese sándwich fijando en formol de un día para otro, de tal manera que queda perfectamente orientada la membranita y fíjense qué fácil es de interpretar. Podemos ver los bordes quirúrgicos, la profundidad, la superficie, lo cual nos facilita muchísimo poder hacer una interpretación y a ustedes saber si lo quitaron todo o quedó positividad en algún borde. Y a mayor aumento pues se pueden determinar neoplasias tan tempranas como esta displasia leve o neoplasia intersticial conjuntival característica de esta localización. Hago estudios especiales, si no sé qué hacer, formula al 10%, inclusión en parafina y del bloque de parafina hago todo lo que corresponde a inmunistoquímica y obtengo resultados tan extraordinarios como la foto de abajo, que es un retinoblastoma indiferenciado que se marcó con sinaptoficina y fue intensamente positivo. Si estoy sospechando que esto se trate de una lesión tipo pemfigoide, un pénfigo vulgar o un Steven Johnson, una biopsita ya sea en solución de Michel o en heptano, que es un alcohol de muchos radicales, para evitar la criocongelación, y en tejido fresco se ve extraordinariamente con la incubación con el anticuerpo la positividad en la membrana basal, como este ejemplo. Y si decido por alguna razón extraordinaria hacer ultraestructura, el fijador ideal sería glutaraldehído. Finalmente mencionar que hay otras modalidades como sería probablemente una impronta o una citología de impresión, y aquí la fijación, a diferencia de los tejidos, no es propiamente formol, es alcohol o si es producto del frotis con citospray y se tiñe la laminilla de acuerdo a la sospecha, ya sea ojo seco o en su defecto una neoplasia, y se interpreta perfectamente para poder tratar de llegar a un diagnóstico. Muchas gracias. Porque, como verán, no quisimos ahondar mucho porque no era el caso para traerles a ustedes cosas que fueran demasiado de subespecialidad. Queremos que tengan cosas muy básicas que se puedan hacer en cualquier punto y que puedan diagnosticar en cualquier momento, que puedan al menos sospecharlo. ¿Nadie tiene una pregunta? ¿No? Yo tengo una pregunta. Okay. Nada más para el doctor Juan Carlos.
¿cómo influye la localización del retinoblastoma, o sea, del tumor, sobre el reflejo rojo? O sea, ¿es diferente si está en la mácula o en la periferia? Realmente los tumores maculares te dan un reflejo rojo mucho más temprano. Sin embargo, hay estudios de Nueva York. El doctor Abramson hace 15 años tenía un contrato con Kodak que les daban las cámaras desechables de película y estaba el eslogan: tómale una foto con flash a tus niños durante el primer año de vida. Ese reflejo rojo se había visto que tumores, retinoblastomas de hasta 3 milímetros del tamaño de un nervio óptico te dan un reflejo rojo alterado. Lamentablemente vino la era digital y ya todas las cámaras tienen fuera de reflejo rojo. Pero lo que es importante es que nosotros enseñemos a los médicos a hacer un reflejo rojo. Lógicamente, el sistema posterior en mácula es mucho más temprano. Lo que debemos de descartar ya es el término de leucocoria, como les mencioné, y le seguimos enseñando ese término para catarata y para todo lo demás. Hay cataratas pulinulentas que no te dan leucocoria, sin embargo el reflejo rojo es alterado. Lo que debemos de enseñar es reflejo rojo, y créanme que los diagnósticos son muy tempranos y tenemos experiencia en el instituto. Tenemos por lo menos 3 niños que fueron por una hernia, otro que fue por un traumatismo, una fractura, y los pediatras ya los R1 están prácticamente todos hacen reflejo rojo en consulta externa en el filtro, y hemos diagnosticado retinoblastomas en estadios muy tempranos donde hemos logrado salvamentos oculares. Quiero agregar lo que decía Abelardo, es muy importante, perdón, en otro tema, en cuanto a la cirugía. El tener un nervio óptico positivo al corte, ese niño ya se ganó radioterapia. Indudablemente, la quimioterapia sola no lo va a curar. El nervio óptico al corte positivo a retinoblastoma, ese niño, aparte de quimioterapia, se tiene que radiar, con todas las consecuencias que tiene la radioterapia. No se han tenido oportunidad de ver las cavidades hipoplásicas terribles, deformidades espantosas que hace la radioterapia, y la diferencia son milímetros. Aunque lo que nos da la pauta es cribosa. Si la cribosa está positiva, a fuerza tenemos que dar quimioprotección. Pero si el corte está positivo, aparte de la 6 ciclos de quimioterapia sistémica, tenemos que consolidar con radioterapia. Antes dábamos quimioterapia nada más, el 80% de nuestros niños tenían recaídas orbitarias. También se salvaban. El retinoblastoma orbitario tiene un salvamento de un 70% de sobrevida. Pero dar radioterapia a esos niños, aparte de que los estamos condenando a que a los 30 años les dé un sarcoma, estamos deformando completamente esa órbita. Entonces, saquen el mayor nervio óptico. Si no se sienten capaces, la enucleación es de las cirugías que menos se hacen, lamentablemente. Bueno, no lamentablemente, pero se debería de hacer más, en realidad. Muchas evisceraciones deberían de hacerse enucleaciones, no evisceraciones. Y sin embargo hacen evisceraciones y luego meten las patas ahí también. Ahorita platicará Raquel en eso. Entonces, si es un ojo ciego, por lo menos nosotros llegan residentes de 3er año del Conde y en sus 3 años de residencia no han hecho una sola enucleación, llegan con nosotros a hacer su primera enucleación. Eso es lamentable porque es dentro de la cirugía del oftalmólogo general, la enucleación bien hecha, que tiene sus detalles, se debe de hacer. Okay. Abelardo, lo de los pepinos suena maravilloso y todos quisiéramos no solamente tener pepino para las piezas, sino para comérnoslo, ponernos los ojos, pero ¿qué hacemos? Los que la gran mayoría no tenemos, por supuesto, es algo que yo les digo a mis residentes siempre. O sea, te tomaste 20 minutos o media hora, 40 minutos en sacar una pieza y aventaste la pieza, en el mejor de los casos, al formol. ¿No? Un tumor de conjuntiva, estamos hablando solamente de tumores de conjuntiva, entonces te tomaste todo ese tiempo en quitarlo, tómate unos minutos en arreglarlo. Entonces, ¿qué recomendarías para aquellas piezas que fueron tomadas y que no se tiene esta técnica que es maravillosa, pero para que ustedes tengan una mejor oportunidad diagnóstica? Una alternativa que existe, Raquel, es, si no tengo el pepino o alguna otra membrana de estas porosas, a lo mejor un papel filtro. Ese papel filtro probablemente puede ser como una pequeña férula
en donde coloco unos segundos la lesión membranácea, porque muchas veces son las que se enrollan, se pliegan y todo, y si hay manera de marcarla con una sutura o de preferencia con lápiz en el papel filtro, porque el grafito no se diluye en el alcohol ni en el formol, la tinta sí. Pónganle una T de temporal, N de nasal o S de superior, alguno de ellos, de tal forma que el patólogo pueda orientar mejor la pieza y sobre todo poderles decir los bordes. Porque a lo mejor ustedes ya hicieron el diagnóstico, este es un NIC 3, perfecto, se los devuelven. Oye, pero ¿y los bordes? Ah, no, pues esos no se pudieron evaluar. El problema es que si ya pasaron muchos minutos y no puse yo eso desde el principio, lamentablemente, Raquel, ya no va a ser muy posible que tú la puedas estirar, porque ya empieza a tener cierta rigidez y el hecho de que tú la quieras estirar, la vas a fragmentar toda, te vas a quedar con pedacitos en las pinzas o en las manos. Entonces, lo ideal sería de preferencia desde el principio colocarla en una ferulita tipo papel filtro y al formol. Esto es muy importante, realmente parece, como decía Juan Carlos al inicio, una tontería hablar de cosas así, pero son puntos vitales para el diagnóstico del paciente. Nosotros lo que hacemos es que tenemos listo un Vicryl, aunque no lo vayamos a ocupar, lo que ocupamos es el cartón del Vicryl, y en ese momento, en cuanto la pieza es retirada, humedecemos un poquito el cartoncito del Vicryl, y entonces es el momento, en cuanto la pieza es retirada, de intentar orientarla, se contrae de inmediato, pero al menos estamos intentando hacer que la pieza se mantenga lo más estirada posible para que el patólogo tenga oportunidad de dar un buen diagnóstico. Bueno, ya terminamos el tiempo. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y todos son bienvenidos, supongo que al hospital de Juan Carlos también, a mi hospital, todos son bienvenidos cuando quieran visitar. Por supuesto, al instituto, con todo gusto los recibimos.